365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...19 de abril, promesa 109. No toda tardanza es retraso, es preparación. El libro de Proverbios, en el capítulo 13, versos del 13 al 14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. En realidad, solo el verso 13 es la promesa, pero vamos a incluir versos 12 y 14. El 14 dice: la instrucción de los sabios es como la fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. En la Biblia, el mensaje, estos mismos versos de Proverbios 13, del 12 al 14, dice: las desilusiones constantes dejan a uno abatido. Pero si una buena oportunidad aparece de repente, la vida puede dar un vuelco. Ignora la palabra y sufrirás. Honra los mandamientos de Dios y te enriquecerás. La enseñanza del sabio es fuente de vida. Por tanto, basta de beber en pozos contaminados por la muerte. Dios transforma la espera dolorosa en una vida abundante cuando decidimos escuchar su voz. ¿Y qué sucede? Cuando la espera se atrasa, el corazón se cansa. La Biblia no romantiza la espera. Dice algo fuerte: aflige al corazón. Es decir, hay promesas que no llegan cuando tú las esperabas y muchas veces eso duele. En hebreo, la palabra aflige implica debilitar, enfermar emocionalmente. No es solo tristeza, es un desgaste del alma. Tal vez tú has estado orando, creíste, ayunaste, sembraste y nada cambió. Y en silencio piensas: ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no ha escuchado mi oración? Pero no toda espera es ausencia de Dios. Muchas veces Dios nos está formando en ese proceso, nos está enseñando, está preparando nuestro corazón. Y no es una negativa tampoco. Tenemos que aprender a esperar esa preparación de Dios. Lo que tarda en llegar no siempre es retraso. Muchas veces estamos siendo preparados para no destruirnos cuando llegue la bendición a nuestras vidas. El peligro no es la espera, es cómo reaccionamos a ella. Y yo creo que el verso 13 es el corazón de la promesa, porque el verso 13 tiene dos caras que no podemos ignorar. La Biblia, el mensaje lo dice sin rodeos: ignora la palabra y sufrirás. Honra los mandamientos de Dios y te enriquecerás. Ojo que no es una amenaza, es una ley espiritual que va operando sola como la gravedad. No necesita que tú la creas para funcionar, porque Dios no te castiga por ignorar su palabra. Las consecuencias llegan por sí solas, porque la palabra de Dios no es un reglamento arbitrario, es una estructura, es nuestro manual de supervivencia. Es con lo que Dios nos envió a esta tierra. Hay personas que sufren porque no entienden por qué. Tomaron decisiones fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios, en sus relaciones, en sus finanzas, en sus alianzas, en su manera de vivir, y hoy viven las consecuencias. Y no es que Dios los abandonó, no. Es que ellos eligieron operar fuera del diseño para el que fueron creados. Piénsalo así. Si tú usas un celular y lo usas como un martillo, no es culpa del fabricante que se rompa. Fue hecho para otra cosa. Ahora, así somos nosotros. Fuimos diseñados para vivir bajo la palabra de Dios. Cuando nosotros la ignoramos, no estamos siendo rebeldes y libres. Estamos siendo destructivos con nuestra propia vida. Y quiero que lo asocies bien.
Si tú ignoras la palabra de Dios, indefectiblemente viene sufrimiento. Porque Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos ignorar. Si ya hay algo que la palabra de Dios nos ha dicho, hagámoslo, aunque nos cueste, aunque tengamos que obedecer con lágrimas. Seamos obedientes a lo que Dios dice en su palabra para evitarnos cualquier sufrimiento. La segunda cara es que dice honrar la palabra trae éxito garantizado. La NTV lo dice así: los que respetan un mandato tendrán éxito. No dice que tal vez tendrán éxito. No dice que si las circunstancias lo acompañan. Lo que dice es, en presente continuo, tendrán éxito. El mensaje lo lleva aún más lejos. Te enriquecerás. Es decir, no solo en lo económico, en todo, en paz, en relaciones, en propósito, en salud emocional. Cuando tú honras la palabra de Dios, el éxito te persigue. Honrar la palabra de Dios no es una opción religiosa, es una opción inteligente. Es vivir alineados con el diseño original de Dios para nuestra vida. Hay personas que llevan años caminando en obediencia silenciosa, sembrando en fe, honrando a Dios aunque nadie lo vea. Y el fruto está llegando, porque esta promesa nunca falla. Ahora, no toda obediencia tiene un aplauso inmediato, pero toda obediencia tiene un fruto garantizado. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, cuando tú honras la palabra de Dios, el fruto se va a ver. De repente no de manera inmediata, pero se va a ver. Ahora, el verso 14 es brutalmente claro porque dice, basta de beber en pozos contaminados por la muerte. Así que acá podemos sacar una conclusión. Hay pozos contaminados, pero también existe una fuente de vida. Muchas veces nosotros buscamos saciar nuestra necesidad en lugares equivocados, en validación, en dinero, en éxito, en relaciones, y volvemos a tener sed, ¿cierto? Pero eso es exactamente lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Hay aguas que no te van a saciar, pero solo hay una que te va a transformar, la que Jesús podía darle. La enseñanza de Dios no solo es nuestra guía, la palabra de Dios nos da vida, no solo nos corrige, nos protege, no solo nos habla, nos rescata. Así que si lo que tú estás consumiendo el día de hoy no te está trayendo vida, tarde o temprano te va a vaciar. Busca en la fuente correcta, no busques en pozos contaminados. Y ustedes saben de qué cosas deben de alejarse, de qué cosas deben guardar sus ojos, a qué cosas debemos ponerle límites. Ahora, esto es como alguien que está esperando comida en un restaurante. Si se desespera, ya no puede más, languidece, se levanta antes de tiempo y se come cualquier cosa en la calle. Eso puede quitarle el hambre momentáneamente, pero va a arruinar lo que realmente estaba siendo preparado para él. Así sucede en la vida espiritual. La prisa te hace conformarte, mientras que la sabiduría te hace esperar lo correcto. Así que vamos a hacer un ejercicio. Quiero que nombres tu espera. ¿Qué estás esperando hoy? Escríbelo. No lo ignores. Nómbralo. Ahora, evalúa tus fuentes. ¿De dónde estás sacando ánimo? ¿De Dios o de los pozos contaminados? ¿En dónde está tu espera? ¿En el Señor o en cualquier otra cosa? Lo siguiente, busca un consejo sabio. No te aísles. La sabiduría siempre se activa con consejeros, con comunidad. Busca la ayuda de otros. Si tú necesitas tu oración, escríbelo ahí en los comentarios. Donde tú escuches este podcast, escríbelo. Vamos a estar orando, ya sea yo que lea el mensaje o otro íntimo que lea el mensaje, va a estar orando por ti. Y luego, decide obedecer aunque no entiendas. Porque cuando Dios te habla, es para que tú sigas su línea. Ahí es donde ocurre verdaderamente la transformación. Debes saber que aunque la espera duela, debemos elegir siempre la sabiduría de Dios, porque solo esa es la que nos llevará a la vida. Ahora acompáñame en una oración. Dios mío, yo reconozco que hay áreas en mi vida donde me he cansado de esperar, he dejado de confiar en ti, mi corazón se ha debilitado, pero hoy decido volver a ti. Enséñame a esperar con sabiduría, a escuchar tu voz, a no ignorarla, a no tomar a la ligera las cosas que tú me dices, a no tomar decisiones por la desesperación, sino guiadas por tu sabiduría.
Llena mi vida de tus palabras, de tu sabiduría. Corta con todo acceso a fuentes que no vienen de ti. Si hay algo que me va a alejar de ti, córtalo de raíz de mi vida. Dios, yo decido confiar en tus tiempos, porque sé que todo lo que tú haces es perfecto y es bueno para mí. Gracias, Señor, por siempre darnos una esperanza. Y sabemos que en ti tenemos un sueño cumplido, como ese árbol de vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ayer me pasó algo que quiero contarles, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. Ustedes saben que he comenzado a ejercitarme y quiero darle muchas gracias a todos los que me están apoyando. Ya llevo un mes. Para mí esto es un milagro personal, porque yo nunca en mi vida había pisado un gimnasio. Nunca. Y hay algo que pensaba el otro día, ¿no? Nadie ve mi esfuerzo. Nadie ve el dolor de piernas que tengo, los brazos, el cansancio. Nadie ve eso, ¿no? A veces uno por momentos quiere rendirse, pero decidí quedarme. Ayer llego al gimnasio y voy 3, 4 veces por semana. Se me acerca el coach. Y yo pensé, seguro estoy haciendo algo mal o me viene a corregir. Pero no. Él se acerca y me dice, tenemos un reconocimiento para ti. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Me estaban felicitando por mi constancia. Me dieron un diploma. Y yo, sinceramente, me emocioné. Me hizo tan feliz porque dije, esto es como si Dios me dijera, estoy viendo lo que estás haciendo en secreto. Estoy viendo lo que te está costando, así que voy a hacer que ellos te den un reconocimiento. ¿Y sabes qué? En Dios, nada de lo que hacemos con fidelidad pasa desapercibido. Tal vez nadie está aplaudiendo tu proceso el día de hoy. Tal vez nadie ve tu esfuerzo. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo ve. Él siempre sabe cómo darte ánimo en el momento exacto. Incluso cuando tú más lo necesitas. Y así como yo estoy aprendiendo a ser constante en lo físico, Dios también me está enseñando algo en lo espiritual. La constancia construye lo que la emoción no puede sostener. Por eso quiero decirte algo. Yo nunca he sido constante, pero sí he sido determinada. Cuando tomo una decisión, la llevo hasta el final. Quiero motivarte a algo. No abandones esta carrera de fe. No abandones tus buenos hábitos. No abandones lo que Dios está formando en ti. Cuida tu vida, cuida tu cuerpo, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y gracias a todos por acompañarme en este proceso, en esta constancia, en esta carrera, porque no solo estamos creciendo espiritualmente, también estamos aprendiendo a vivir una vida que honre a Dios en todo. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Josué, capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 9. Lucas, capítulo 19, versos del 28 al 48, el Salmo 88, versos del 1 al 18, y Proverbios, capítulo 13, versos del 12 al 14, que ya no lo voy a estudiar porque lo acabamos de estudiar en la promesa. Ahora sí, te animo a que te pongas tus lentes de la fe, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abre tu Biblia, abre tu corazón, apunta lo que tengas que anotar, porque sé que Dios hablará directamente a tu corazón. Comenzamos esta carrera de la fe en 3, 2, 1, adelante. Josué 19, verso 1. La segunda asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. Su territorio estaba rodeado por el de Judá. El territorio de Simeón incluía las ciudades de Beerseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Esem, el Tolat, Betul, Orma, Siclac, Bet Marabot, Hazar-Susa, Bet Lebaot, Serauen, 13 ciudades con sus aldeas vecinas, y también incluía Aín, Rimón, Eter, Asán, 4 ciudades con sus aldeas, entre ellas todas las aldeas vecinas hacia el sur hasta Baal-Ber, también conocida como Ramat de Negev. Esta fue la tierra asignada a las tribus del clan de Simeón para que fuera su hogar. La porción provino de una parte de la tierra que se le había entregado a Judá por el territorio de la tribu de Judá, que era demasiado grande para ellos. Así que la tribu de Simeón recibió su porción de tierra dentro del territorio de Judá. La tercera asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar.
El límite del territorio de Zabulón comenzaba en Sarit. De allí se dirigía al occidente, pasaba por Meralá y tocaba Dabeset y seguía hasta el arroyo situado al oriente de Jocneam. En dirección opuesta al límite iba al oriente, desde Sarit hasta la frontera de Kislot Tabor y desde allí a Deberat, de donde subía hasta Jafía. Continuaba por el oriente hasta Gat Hefer, Itacasim y Rimón y luego giraba hacia Nea. El límite norte de Zabulón pasaba por Anatón y terminaba en el valle de Jeftel. Algunas de las ciudades que se incluían eran Catat, Naalal, Simrón, Ídala, Belén. En total eran 12 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Zabulón para que fueran su hogar incluía estas ciudades con sus aldeas vecinas. La cuarta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Isaacar. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Jezreel, Kelusot, Sunem, Jafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, En Jamín, Enjada, Bet Pases. El límite también tocaba Tabor, Mahasima, Bet Semes y terminaba en el río Jordán. En total eran 17 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Isaacar para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La quinta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Helcat, Jali, Betén, Haxaf, Alacamec, Amat, Miseal. El límite occidental tocaba Carmelo y Sior Libnat. Luego giraba al oriente hacia Bet Dagón y se extendía tan lejos como Zabulón en el valle de Jefté El. Él iba al norte hasta Bet Emek y Neiel. Después continuaba al norte hacia Kabul, Abdón, Rehob, Jamón y Cana, tan lejos como el gran Sidón. Luego el límite giraba en dirección a Rama y a la fortaleza de Tiro, donde daba un giro hacia Osa y llegaba al mar Mediterráneo. El territorio incluía Mahaleb, Aksib, Uma, Afek, Rehob. En total eran 22 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Aser para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La sexta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su límite iba desde Efel, desde el roble Sanamaim, y se extendía por Adami, Neseb, Jebneel, tan lejos como Lacum, y terminaba en el río Jordán. El límite occidental pasaba por Asnot Tabor, luego Ucoc, y tocaba la frontera con Zabulón al sur, la frontera con Aser al occidente y el río Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas que se incluían en ese territorio eran Sidín, Ser, Hamat, Racat, Cineret, Adama, Rama, Azor, Sedes, Edrei, En, Azor, Irón, Migdal, Orem, Bet Anat, Bet Semes. En total eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Neftalí para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La séptima asignación se entregó a los clanes de la tribu de Dan. La tierra asignada para que fuera su hogar incluía las siguientes ciudades: Sora, Estaol, Ir Semes, Saala, Bim, Ajalón, Betla, Elom, Timna, Ecrón, Elteque, Bigetón, Balam, Jeut, Bene Barak, Gat Rimón, Mejarcón, Racón y el territorio situado al otro lado de Jope.
Pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de su tierra, así que atacaron a la ciudad de Lais. La tomaron, masacraron a todos los habitantes y se establecieron allí. Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan en honor a su antepasado. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Dan para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera. Entonces él eligió Timnat Sera en la zona montañosa de Efraín, reconstruyó la ciudad y vivió allí. Estos son los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, los jefes de las tribus, le asignaron a las tribus de Israel como porciones de tierra mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra. Josué, capítulo 20. El Señor le dijo a Josué: ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades y serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan a vengar la muerte, los líderes no le entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: Cedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí; Siquem, en la zona montañosa de Efraín; Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Se designaron las siguientes ciudades: Becer, en la llanura desértica de la tribu de Rubén; Radmot, en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad; Golán, en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Josué 19 describe la repartición final del territorio a las tribus restantes e incluía la herencia personal para Josué. En Josué 20, Dios instruye sobre las ciudades de refugio. Eran estos espacios de misericordia para quienes sin intención habían causado la muerte a alguien. La palabra clave que vemos en Josué 19 es la palabra herencia, que es posesión, que significa legado. No solo era una tierra, era una promesa que se convertía en plataforma para tus generaciones. Y Dios no solo reparte territorios, reparte oportunidades para manifestar su gloria. Y en los versos 49 y 50 vemos algo asombroso. Josué recibe su herencia al final, después de todos. ¿Qué nos enseña esto? Que un liderazgo sirve primero y se bendice después. Los verdaderos líderes comen de últimos. Son los primeros en dar y muchas veces son los últimos en recibir. Y en Josué capítulo 20 nos hablan sobre las ciudades de refugio, que ya antes hemos hablado de ellas, que eran ciudades símbolo de justicia, de gracia y de equilibrio. Permitían a un culpable accidental encontrar protección hasta el justo juicio. Era una figura profética de Cristo como nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Jesús no solo vino a este mundo para salvarnos del pecado, sino también de un juicio apresurado. Él es nuestra ciudad de refugio. ¿Y qué nos enseñan estos dos capítulos? Que no todos reciben lo mismo, pero todos reciben algo. ¿Tú estás valorando la porción que Dios te ha dado?
Hay personas que oran por las oportunidades que tú menosprecias. Hace unos días les hice hacer un inventario de todo lo que Dios nos ha dado, talentos, relaciones, plataforma, y les dije, escríbanlos, agradézcanle a Dios, pero luego preguntémonos, ¿de esto que Dios me ha dado, lo estoy multiplicando? Y si lideras, sé como Josué, sirve primero. Josué esperó hasta el final. Y un verdadero liderazgo espiritual siempre busca primero el bienestar de los demás. Muchas veces a los líderes nos toca ser como médicos en medio de la crisis. Uno tiene que atender primero a los pacientes y al final esperar su turno. Ahora leamos Lucas capítulo 19, verso 28. Después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran y vayan a la aldea que está allí. Y les dijo, al entrar verán a un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida de que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar, mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. Y Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, «Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz, porque ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó». Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Después de esto, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo, porque no se les ocurría nada. Porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Este pasaje nos sitúa en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En la entrada triunfal que nosotros vemos en los versos del 28 al 40, Jesús elige entrar montado en un burrito, en una cría de asna, cumpliendo la profecía de Zacarías en el capítulo 9 y en el verso 9. En los tiempos antiguos, entrar en un burro representaba paz, no guerra. Los reyes montaban caballos cuando venían a conquistar, pero burros cuando venían en son de reconciliación. Y luego, en los versos del 41 al 44, nos relatan el momento más triste, cuando Jesús llora, no por debilidad, sino por amor. El verbo griego usado aquí es kilió. Era un llanto profundo de lamento. No solo es tristeza, es angustia por lo que pudo haber sido y no fue. Hay muchos el día de hoy confundidos y dicen, Dios está enojado conmigo. Pero no, Dios no está enojado contigo. Él está llorando por ti. Y por último, en los versos del 45 al 48, Jesús expulsa a los mercaderes.
El lugar que debía ser la casa de Dios, un lugar de oración, se había vuelto un mercado. Y es una denuncia contra la religiosidad vacía, el comercio espiritual y la falta de reverencia. El lugar es una casa de oración. Cuando la adoración se vuelve una transacción, perdemos el enfoque que debe estar puesto en Dios. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿está limpio el templo? Jesús no se limita a entrar con palmas. Él va al centro, al lugar más sagrado. Él quiere purificar, Él quiere confrontar, Él quiere restaurarte por completo. ¿Qué pensamientos, qué hábitos, qué relaciones estás vendiendo espacio, un espacio sagrado en tu corazón cuando debería estar ahí Dios? Haz una limpieza espiritual. Desconéctate un día del celular, enfócate en la oración, ayuna. Pregunta, ¿qué mesa estás permitiendo que ocupe espacio? Ese espacio que le pertenece a Dios. ¿Qué me está robando el tiempo? ¿Te duele lo que a Jesús le duele? Jesús llora por la ceguera espiritual de su pueblo. Un padre me envía un audio desesperado por su hijo. Y lo único que atinamos a hacer muchas veces es orar. Dios, necesito que intervengas en este momento, en esta familia. Yo te pregunto, ¿estás orando por tu familia? Para que ellos también puedan ver a Dios. ¿Tienes compasión por ellos? Acuérdate que nuestro primer lugar de influencia es nuestra familia. Hagamos que todos puedan ver con claridad a Dios. Salmo 88. Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime. En una ola tras ola me has cercado. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? ¿Se levantan ellos y te alaban? ¿Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en lugar de destrucción? ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Oh Señor, a ti clamo. Seguiré rogando día tras día. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo, al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me ha abrumado, tus terrores me han paralizado. Todo el día se arremolinan como las aguas de una inundación. Me han cercado por completo, me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Este Salmo 88 es atribuido a Hernán el Ezraíta, que es uno de los más oscuros de la Biblia. No termina con una nota de esperanza como muchos otros salmos, sino es un grito crudo, honesto, desgarrador, desde la profundidad del sufrimiento de él. Hernán era uno de los sabios de la época de David. Nos hablan de él en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 31, y también nos dicen que era un líder levita en Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 33. Este salmo pertenece a la colección de los salmos de los hijos de Coré. Me impresionó mucho el verso 6, donde le dice a Dios, me has arrojado a la tumba, que se traduce a una fosa, no a un lugar de olvido. Y el salmista le estaba diciendo a Dios, mi vida ha sido enterrada emocionalmente, no me siento vivo. Y en el verso 18 le dice, la oscuridad es mi amiga más cercana. Y eso se traduce como una ironía,
porque el salmista le estaba diciendo a Dios que la oscuridad le era más fiel que las personas. Entonces, este es un salmo sincero para quienes no ven salida, donde el silencio de Dios se siente eterno. No tiene uno cuándo escuchar a Dios. Y aún así, ora. Aún así, se mantiene. Yo creo que este salmo es para muchas personas que me dicen: Wendy, yo leo la Biblia, pero no siento a Dios, no siento que Dios esté bien conmigo. Todas las cosas me están saliendo mal, a pesar de que yo he leído, me he mantenido firme. No siento que Dios esté conmigo. Dios siempre está contigo. Él prometió nunca dejarnos en Mateo 28:20. Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no estamos solos, aunque parezca. Cuando tú no puedes ver la mano de Dios, sigue confiando en su corazón. Una fe madura no es aquella que niega el dolor, sino que lo expresa, pero lo expresa delante de Dios, no con la gente. Este salmo es una oración de alguien que no siente a Dios, pero no deja de hablarle, no deja de orar, no deja de leer. Esa es una fe pura. Sigue orando aunque no tenga una respuesta visible. Y este salmo es una respuesta para muchas personas el día de hoy, que dicen: para muchos ha sido un mes de milagros, pero yo no siento que para mí haya sido un mes de milagros. No siento que Dios me hable tanto a mí como lo he visto en otras vidas y en otros testimonios. Estoy esperando el momento para contar mi testimonio. Ya llevo mucho tiempo en esta misma situación de la que no encuentro una respuesta. Si tú estás pasando por una temporada oscura, escríbele a Dios una oración. No importa si no es bonita, lo importante es que sea sincera. Una noche yo andaba caminando por la calle, había salido de una reunión en la que me habían herido mucho y salía llorando y las lágrimas caían por mi rostro y no sabía hacia dónde ir, no tenía un lugar de refugio, nadie me esperaba a la salida para conversar. Así que me acerqué a un parque, me senté en una banca y le dije a Dios todo lo que sentía en ese momento, todo lo que me habían hecho sentir. Y fue mi primer salmo para Dios. Entre lágrimas, entre sollozos, le decía: mira lo que me ha pasado. Yo sé que tú has estado mirando, yo sé que tú escuchaste esto. Mira lo que me han hecho. Y Dios, después de ese salmo, después de abrirme completamente con Dios, nada volvió a ser igual. Mi relación con Él cambió. Sentí que tenía alguien con quien desahogarme. Y eso es un salmo. Es una oración sincera. Es algo que sale de lo profundo de tu corazón. No disimules tu dolor espiritual. Hay veces que yo estoy grabando el podcast y el Espíritu Santo me toca, me quebranto, tengo que hacer una parada. Pero he entendido también que hay momentos en los cuales uno tiene que mostrarse vulnerable, porque no todos los días son buenos. Y este salmo nos enseña que la adoración también incluye lamento. No necesitamos maquillarnos delante de Dios. Tampoco necesitamos usar filtros para Dios. Y muchos cristianos que el día de hoy uno les pregunta: ¿cómo estás? Y te dicen: bendecido y en victoria. Pero nadie sabe verdaderamente lo que ellos están viviendo. Yo siento que este salmo valida tu tristeza ante Dios. Dios no puede sanar lo que nosotros negamos. Él abraza lo que tú y yo le entregamos. Y el silencio de Dios nunca es su ausencia. Aunque el salmo no termina con una esperanza explícita, el hecho de que esté en la Biblia es una esperanza implícita. Dios permitió que este clamor se quedara allí. Y esto demuestra que Él nos escucha, incluso cuando no responde aún. Acompáñame en una oración. Dios, cuando la oscuridad me envuelva, no permitas que apague mi voz. Aunque yo no vea, aunque no sienta, aunque no entienda,
aquí estoy. Voy a seguir orando. Voy a seguir leyendo. Voy a seguir clamando por un milagro. Como Hernán. Sí, como él te buscó. Con poca fuerza. Yo creo que nada puede negar el dolor que podemos sentir cuando vemos a un ser querido que está enfermo. Hoy queremos entregarte ese dolor. De cosas que nosotros no podemos hacer por la gente. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por estar en control, incluso cuando pareces distante. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás con cada persona que hoy ora conmigo. Y aprende a desahogarte en Dios. Voy a dejarte un momento. Lo que tú y yo necesitamos un tiempo para decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Y gracias por acompañarme aquí en estos 109 kilómetros de nuestra carrera de fe. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Daniela Naranjo desde Quito, Ecuador. Hola Wendy, ¿cómo estás? Soy Daniela, soy de Quito, Ecuador. Y te he querido mandar por muchas ocasiones varios testimonios que me han pasado de ver la presencia de Dios en mi vida. Sin embargo, no lo había hecho porque digo, la gente cuenta tantas historias grandes y ahora me atreví porque en el podcast del día de hoy pude escuchar que decías justamente que Dios se lo ve en lo pequeño. Y me pasan tantas cosas donde puedo ver a Dios en cosas mínimas como en un arreglo de flores que lo vi en internet y tanto quise tenerlo y era bastante costoso. Cuando ese mismo día un compañero le ha comprado a su novia y pude cogerlo en mis manos y digo, este es el regalo de Dios hacia mí, en cosas tan terrenales como estas. Y en cosas mucho más grandes también lo puedo ver. Y quiero contar un testimonio que me pasó recientemente este fin de semana en el departamento que viven abajo de mi casa. Tienen un perro tipo pitbull que lo tienen todo el tiempo encerrado dentro del departamento. Y cada vez que uno pasa, ese perro ladra. Se siente que es bastante agresivo. Yo también tengo un perrito que es un perrito grande, es un perrito que es adoptadito de la calle. Y el día domingo nosotros bajábamos las gradas y este perro se le soltó a la dueña del departamento de abajo. Y vino directo a atacarnos a nosotros, en este caso a mi perrito. Saltó y lo agarró del cuello y no lo soltaba. Y yo lo único que pensé es, lo va a matar, no puedo permitir que esto pase. Yo no sé cómo yo caí al suelo y en lo que caí al suelo yo le agarré a este perro y como que lo abracé súper fuerte y yo pensaba, Dios, ayúdame por favor, que no me muerda la cara, que lo suelte a mi perrito que se llama Simón, que lo suelte. Y fue cuestión de segundos que me parecieron eternos y salió el dueño de la casa, logré que lo suelte y salió el dueño de la casa y me dijo, ya, suéltale nomás a mi perro, toma el tuyo. Y él logró controlarlo y se lo llevó adentro de la casa. Yo cuando lo vi a mi perrito ver que estaba lastimado, no estaba absolutamente nada, Wendy. Solo tenía saliva del perro que lo había mordido. No estaba ni un solo rasguño, ni un solo raspado, nada. El perro a mí me había mordido en la mano porque yo lo sentí. Cuando me vi, tampoco tenía ni un solo rasguño, Wendy. Y digo, si este no es testimonio de Dios, ¿qué más puede ser? Porque es Dios el único que me protegió. Yo todos los días le digo, Señor, cúbreme con tu escudo. Sé tú mi roca, Señor. Que nada me pase. Y así fue. Pude ver a Dios el día domingo en mí y como tú has leído también en la Biblia,
cómo cuida los animalitos. En este caso también a mi perrito Simón. Entonces a mí no me queda más que dar gracias y alabar a Dios porque esto es obra de Él, de que no nos haya pasado nada, porque tú escuchas tanto en las noticias de este tipo de razas de perros cómo son y lo que ocasionan. Y a nosotros no nos ocasionó nada. Wendy, yo llegué a ti porque me regalaron la Biblia Inspira que tú lees en mi cumpleaños del año pasado. Una muy buena amiga mía que se llama Victoria, ella está embarazada, lloro mucho por ella. Y ella me permitió tener esta cercanía con Dios, como las ovejas cuando están descarriadas y pueden volver hacia Dios, así volví yo. Y de esta manera también pude llegar a muchas más personas porque con otras también he compartido la palabra del Señor. En este caso también mi esposo, que también escucha tu podcast, Eugenio. Y puedo ver cómo Dios también toca su vida, toca su corazón. Así que gracias por todo esto que Dios me da todos los días. Amén. Gracias, Wendy. Mi querida Daniela, gracias por abrirnos su corazón. Tu testimonio nos recuerda que Dios no solo hace milagros espectaculares, Él también hace estos milagros cotidianos y pasan en segundos, pero llevan una firma eterna de Dios. Y es Él el que te está enseñando a verlo en pequeños detalles. Y quiero que entendamos algo. No necesitamos un momento grande, algo súper espectacular para confirmar que Dios está con nosotros, porque Él está en cada instante de nuestras vidas. Nosotros sigamos con un corazón sensible, viendo a Dios en esas pequeñas cosas. Y a ti, Daniela, quiero regalarte el Salmo 91, versos 11 y 12, que dice, pues Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Yo creo que eso fue cuidado de Dios, protección de Dios. Él sabe cuánto uno ama a sus mascotas y cuánto quiere protegerlas. Y gracias a todos también los que me preguntan por Kevin. Él estaba mejorando. Creemos que Dios pronto lo va a hacer caminar nuevamente. Y quiero decirles algo a ustedes. Tal vez hoy no estamos viviendo un gran milagro, pero sí estás respirando. Así que si tú estás aquí, estás siendo sostenido por Dios y estás aprendiendo a verlo. ¿Sabes qué? Cuando eso sucede, tus ojos se abren a su fidelidad en lo pequeño y tu fe crece para verlo en todo. Y ahora quiero compartirte el testimonio de Yomaris desde República Dominicana. Ella nos cuenta que conoció este podcast en un momento inesperado, en la madrugada, mientras iba camino a dejar a su esposo. Y ese día ella empezó a encontrar paz en medio del proceso. Ella vivía sola en otra ciudad, lejos de su esposo, enfrentando la distancia, la soledad, las noches de lágrimas y preguntándole a Dios ¿hasta cuándo? Pero en medio de ese dolor, ella decidió hacer algo diferente. Decidió cambiar su forma de ver las cosas, decidió ser más agradecida, decidió empezar a observar lo bueno, aun cuando en realidad nada había cambiado. Y fue ahí donde Dios empezó a moverse. Pidió en su trabajo ser trasladada a la ciudad donde vivía su esposo. Y aunque parecía algo incierto, algo que no tenía fecha, Dios respondió. El 5 de enero de este año recibió la noticia. Se iba a vivir con su esposo. Ahí estaba Dios, cumpliendo, respondiendo, mostrando que nunca la había dejado sola. Pero la historia no termina ahí, porque muchas veces nosotros pensamos que cuando llegue el milagro, ya, todo será perfecto. Y no siempre es así. Yomaris hoy nos dice que aún estando en el lugar que tanto pidió, ha sentido incomodidad, ansiedad, estrés, como si no encajara, como si algo dentro de ella aún estuviera en proceso. Y yo creo que eso también es parte del camino, porque Dios no solo responde oraciones, Dios también va trabajando en el corazón. Mi querida Yomaris, gracias por abrirnos tu corazón, contarnos tu testimonio. Yo creo que Dios no te está llevando a vivir en retroceso, sino en formación. Dios no solo te llevó al lugar correcto, ahora está alineando tu interior para que tú puedas permanecer en ese lugar y lo hagas con paz. A veces nosotros pedimos puertas abiertas, pero también Dios quiere darnos estabilidad emocional para sostener todo lo que Él nos entrega. No te asustes por lo que sientes. No significa que te equivocaste. Significa que Dios aún está trabajando en ti. Así que sigue orando, sigue buscando de tu paz, sigue acercándote a Dios, porque el mismo Dios
que te sacó de la distancia de vivir lejos de tu esposo, es el mismo que va a ordenar lo que hoy sientes por dentro. Quiero regalarte Juan capítulo 14, verso 27, que dice: les doy un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Y sabes qué? Tal vez Dios ya respondió algo que tú pediste, pero ahora estás en una etapa donde no te sientes como pensabas. No te confundas. No es que Dios falló, es que Dios sigue obrando, porque el milagro no termina cuando llega la respuesta. El milagro continúa hasta que tu corazón tenga paz. Y ahora los invito a escuchar el testimonio de Carol Zambrano, una colombiana viviendo en España. Hola Wendy, yo soy Carol, un saludo muy especial para ti todos los íntimos. Soy colombiana viviendo en España. Te escucho desde mayo del año pasado a través de una aplicación Podimo. Fue el primer podcast que me salió y me lo empecé a escuchar y realmente Dios me tomó en sus manos y me tocó el corazón. Soy cristiana hace varios años y es en ese momento cuando empiezo a escuchar tu podcast que siento esa cercanía y esa intimidad con Dios, la manera como tú lees la Biblia y ahora las promesas y la forma como oras es Dios hablándome siempre y tocando mi corazón. Este podcast llegó en un tiempo de muchas dificultades, de mucha ansiedad, de mucho estrés. Estaba en búsqueda de poder regularizarme. Sabes que acá es muy difícil eso, hay que tener un precontrato y no lograba conseguir un precontrato. Ya llevaba más de 4 años y quería ya buscar porque era necesario para poder regularizarme. Había tocado muchas puertas con varias personas de las que trabajo, pero claro, trabajo por horas y más bien era como un favor de que alguien me haga un precontrato porque pues en estos momentos es muy difícil conseguir que alguien te contrate, o sea, sin documentos o que te dé la palabra de que te haga un precontrato. Entonces, con las personas para quienes trabajo, pues yo les había comentado mi situación y yo les pedí el favor que si me podían hacer un precontrato. Y nadie quería, o sea, nadie tenía como esa confianza de decir, sí, yo te ayudo, porque además trabajo menos horas de las que me exige el precontrato. Pero llegó el momento en el que ya no me daba más. Había tocado muchas puertas, había hablado con muchas personas, les había pedido el favor y pues la verdad es que nadie quería hacerlo. Siempre en oración pidiéndole al Señor que sea Él tocando corazones, que solo Él me puede llenar de gracia y puede tocar el corazón de esas personas para que me puedan ayudar. Fue en ese momento cuando una de las familias para quienes trabajo inicialmente me había dicho que no, que ellos no me podían ayudar porque eran más horas de las que yo trabajaba con ellos. Y fue ahí cuando yo dije, ya Señor, me rindo a tus pies, o sea, sé que en mis fuerzas no es nada posible. Aun cuando yo oraba y le pedí mucho al Señor, yo me sentía cansada porque sentía que estaba luchando con mis propias fuerzas. Cuando yo decidí entregarle todo al Señor y decirle, Señor, ya no puedo más, tú obrarás. Si es tu voluntad, Señor, convencer corazones y de lograr que alguien de las personas para quienes trabajo me pueda ayudar, solo tú puedes convencerlas, solo tú puedes tocar su corazón. Y fue así. A los pocos días, o sea, 2 días o quizá un mes, en el cual me habían dicho que no, pues ellos decidieron, ellos mismos decirme, Carol, ¿cómo vas? Hemos decidido ayudarte. Hemos decidido hacerte el precontrato y cuando yo ya lo daba como todo por perdido. O sea, ya me había rendido y yo decía, Señor, ya no puedo más. O sea, he buscado, no me he quedado quieta, pero pues bueno, o sea, no se puede. Tú tendrás el control de esta situación. Y fue así. Fue así Dios tocando corazones, convenciendo a estas personas y fue quien decidieron ayudarme a hacer esto, el trámite de los papeles.
Eso fue en mayo. La resolución positiva favorable me salió en diciembre. Y en febrero me salió mi TIE, que es mi tarjeta de identidad del extranjero. Y fue así. Yo a Dios le he dicho, Señor, tú obra con un milagro. Solo tú puedes obrar y yo tengo que dar testimonio. Y estaba pendiente de dar mi testimonio. Y quería darlo, quería agradecerle al Señor, ponerlo en primer lugar y como un milagro hermoso del Señor mostrándome que si yo deposito todas mis fuerzas y dejo el control de todas las cosas en sus manos, Él obra. Seguimos en la lucha. Ser inmigrante no es fácil. Llevamos una lucha diaria, pero siempre pegaditos de la mano de Dios, orando ahora por esta regularización masiva para que mi esposo pueda entrar en ella y pueda regularizarse al igual que mi hijo. Seguimos en oración. Yo siempre le había pedido al Señor, yo decía, Señor, tú puedes hacer cosas extraordinarias. Bendice a mi esposo para que de alguna manera él también pueda sacar su permiso de trabajo, porque acá para los hombres es mucho más complejo. Pero cuando escuchamos lo de la regularización, o sea, aun cuando todavía falta para que sea un hecho, seguimos en oración pidiéndole que ese sea el milagro de amor que Dios tiene para sus hijos. No solo para mi esposo, sino para todos los extranjeros de bien que venimos acá honradamente a trabajar. Así lo creemos. Y bueno, Wendy, quería simplemente darte las gracias por ser ese instrumento que Dios usa para llegar a muchas personas y enamorarnos cada día más de Dios. Yo no hay un día que no escuche tu podcast. O sea, eso es lo que me reconforta todos los días. Yo lo hago en las mañanas y estando en mi trabajo, te escucho, Wendy, te escucho, hago pausas y todas las promesas que tú das, las resalto en mi Biblia, en mi celular, comparto las promesas y bueno, he sentido que Dios me ha reconfortado muchísimo y que todos los días me habla, porque Dios a mí me dio una promesa hace muchos años y es con la promesa que yo siempre oro y la cual se la he extendido a mi familia, a mi esposo y a mis hijos. Está en Jeremías 29:11 que dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y esa promesa tú la has repetido muchísimas veces y es la promesa que se la regalas a muchas personas. Y esa es mi promesa, es la promesa que yo le pido al Señor y que cada vez que tú la das, o sea, es como si Dios me recordara todos los días me recuerda, hey Carol, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Entonces es hermoso, o sea, cada vez que tú la repites, que tú se la das a alguien, es Dios hablándome, siempre. Te agradezco, Wendy, por la labor que estás haciendo de hacer misiones, de hacer discípulos aquí en la tierra. Gracias por ser ese instrumento de amor, de hacernos conocer la palabra y sobre todo de que a través de este podcast y de la lectura de la Biblia y ahora de las promesas, o sea, es la manera más linda en la que uno puede conocer de Dios y enamorarse de Él, o sea, con locura. Yo estoy enamorada de Dios, o sea, Él es mi papá bueno, mi papá misericordioso, o sea, es el papá que nunca me abandona. Aun cuando acá estamos sin familia, estoy sin mis padres, o sea, es el papá que nunca nos abandona. Y te doy gracias por eso, Wendy. Sigo escuchando, sigo en oración y 1000 bendiciones para ti, para tu familia. Que Dios te prospere en todo por esta hermosa labor que estás haciendo. Gracias por el tiempo que nos dedicas a todos los íntimos. Un beso grande y un abrazo. Mi querida Carol, gracias por tu fe, gracias por no soltar la mano de Dios, aun cuando las puertas se cerraban. Yo creo que lo que tú viviste es una verdad que nosotros necesitamos recordar. Cuando tú sueltas el control, Dios empieza a obrar. Y lo más hermoso es que tu milagro no termina contigo. Hoy sigues creyendo por tu esposo, por tu hijo y por una regularización completa. Y eso habla de un corazón que no solo recibe, sino que intercede. Y déjame decirte algo. El Dios que abrió esa puerta no se va a quedar a mitad del proceso.
Él es fiel para completar lo que empezó. Y no solo contigo, con tu casa, con tu familia y con todo lo que tú le has entregado en oración. Quiero confirmarte la promesa de Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios no solo te dio un documento, querida Carol. Dios te dio una evidencia de que Él pelea por ti. Y cada no que recibiste no era rechazo, era dirección. Porque Dios ya tenía un sí correcto preparado para ti. Y a los íntimos quiero decirles, si hoy están tocando puertas y nadie responde, si hoy estás cansado, frustrado, sintiendo que ya hiciste de todo, bueno, haz lo que hizo Carol. Ríndete, pero con las manos correctas. Ríndete ante Dios. Porque cuando tú ya no puedes, ahí empiezan las fuerzas de Dios. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a María Olmedo. Que Dios te bendiga, Eric Daniel Zúñiga. Bendiciones para Mercedes Estefanía Barros. Y para los corazones de gracias del canal de YouTube, muchas bendiciones para Ana Macías, Guadalupe Estrada y Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 13, versos 5 y 6, que dice: pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Yo sé que pronto tendremos muchos motivos para cantar, para celebrar, para alabar a nuestro Dios, porque Él nos ha mostrado su bondad. Y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y por correr nuestros 110K. Que tengan un día súper bendecido, lleno de alegría y del favor de Dios. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.